Continuamos nuestro taller de catecismo. Estamos en el artículo 8 del credo, donde se nos habla del Espíritu Santo. Hacemos profesión de fe sobre esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Al decir creo en el Espíritu Santo, ese creo lleva implicado no solo su existencia en el seno de la Santísima Trinidad, como todo lo que Él es en sí mismo. Toda esa persona, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y de eso estaremos hablando en los consiguientes talleres. Hoy nos concretaremos en lo que son los apelativos del Espíritu Santo y toda la promesa que sobre esta tercera persona de la Santísima Trinidad se ha hecho desde el Antiguo Testamento. Fundidos en esa voluntad divina una y trina, hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Catecismo, los numerales comprendidos desde el 694 al 701 se nos hace una explicación de lo que son los símbolos del Espíritu Santo. Y muy ampliamente nos explica el significado de cada uno de esos símbolos. Vamos entonces a estudiarlos. Es conveniente que mientras nosotros escuchamos, pudiéramos tener el catecismo con nosotros. Y así vamos leyendo y profundizando sobre cada una de estas verdades. Son muchos los símbolos del Espíritu Santo. Uno de los símbolos es el agua. El agua, que es ahorita mismo el signo sacramental del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, hace referencia a esa agua viva que salta hasta la vida eterna y de la que Jesús le habla a la samaritana cuando se encuentra con ella. Vamos a leer un momentito para que lo comprendamos. Está en el capítulo de San Juan, versículo 4, a partir del capítulo 4, a partir del versículo 10. Dice Jesús:
le pide de beber a la samaritana. Y ella le dice que por qué le pide de beber a ella si ella es samaritana. Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Don de Dios. Ese don de Dios, como lo veíamos en el taller anterior, es el Espíritu Santo. Más adelante le dice Jesús a la samaritana, quien bebe de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero el que bebe del agua que yo le diere, no tendrá jamás sed, que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Y es cuando la samaritana pues le pide a Jesús que le dé de beber de esa agua, que es mucho más importante que el agua que hay en el pozo. Por eso en el sacramento del bautismo el agua es fundamental, porque es el símbolo de ese Espíritu Santo que se derrama sobre el bautizado, lo purifica y lo santifica. Lo hace parte de ese cuerpo místico de Cristo. Así como un bebé en el seno de su madre, en el tiempo de la gestación, está dentro del agua. Así, el agua bautismal, dice el catecismo, significa que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da también por medio del agua en el Espíritu Santo. Es importante esta relación. Entonces concluimos que el Espíritu Santo es personalmente es agua viva, es agua que brota de Cristo, porque es el Espíritu de Jesús el que se nos comunica. Él es el manantial a través del cual brota esa agua viva que nos conduce hasta la vida eterna. La unción. ¿Cómo se hace la unción? Desde el Antiguo Testamento nosotros sabemos que cuando Dios elegía a alguna persona para una misión importante, una característica de esa elección era la unción. Unción con óleo, con aceite. El óleo, el aceite, también es un símbolo del Espíritu Santo. Y este se emplea en el sacramento de la confirmación. Por eso ese sacramento también se le llama crismación, porque el crisma es ese óleo con que se unge. Igual se utiliza también en el sacramento del orden. La palabra Cristo significa ungido. Y para nosotros poder tener una claridad de el significado de esa palabra, pues ya decía, volvemos a cuando se escogió al rey David, cuando se escogieron algunos profetas, fueron ungidos. Pero Jesús es el ungido fundamental, el ungido del Padre. Es el ungido de una manera única. Y eso pues nos lo dice el Evangelio de San Lucas, donde Jesús nos habla claramente de esa unción, Lucas 4. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió
para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Así nos lo habla Jesús en su palabra. Capítulo 4, versículo 18. 18 y 19. En consecuencia, toda persona ungida es llena del Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo por el Espíritu Santo. El ángel se lo anuncia en el momento de la encarnación. Ya podemos ver cómo ese momento de la encarnación es plenamente un Pentecostés para la Virgen María. Porque esa humanidad que Jesús asume, esa humanidad formada por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen, está totalmente ungida. Y por eso es constituido Cristo. Y quien lo constituye Cristo o ungido es el Espíritu Santo. Por eso la Virgen concibe a Cristo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que desde ese momento empieza a trabajar y a realizar su obra en la Virgen María. Es Él el que la impulsa a ir al templo. Igualmente impulsa a Simeón a ir al templo a ver a Cristo, porque es de quien Cristo está lleno, del Espíritu Santo. De Él emana todo ese poder cuando hace sus curaciones, cuando realiza sus milagros. Todo eso es obra del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Esto nos explica por qué también todos los que entramos a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo somos ungidos. Porque en el bautismo también se hace esa unción al bautizado. Signo de que participamos de aquel que es el ungido del Padre. Pasamos al fuego. El fuego, sabemos, el agua pues significaba el nacimiento, la fecundidad de esa vida dada por el Espíritu Santo. Y el fuego simboliza energía, una energía transformadora. El fuego cambia totalmente aquello que toca. Lo enciende, lo convierte en luz, o lo destruye, o lo reforma. Y el fuego es una figura fundamental del Espíritu Santo, que transforma todo lo que toca. Lo vemos en Pentecostés, cómo cambió totalmente la naturaleza de los apóstoles que estaban llenos de miedo, escondidos, débiles, y el Espíritu Santo los hace intrépidos, sin miedo, a tal punto que dieron la vida por Cristo. Por eso el que es bautizado en el Espíritu Santo es bautizado en el fuego. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, 16, lo anuncia muy
claramente. Vamos a leerlo textualmente para que vayamos comprendiendo estas verdades a la luz de la palabra de Dios. Dice así, lo dice San Juan Bautista: yo os bautizo en agua, pero llegando está otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de soltarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Identifica al Espíritu Santo como ese fuego que va a transformar la vida de aquel que es bautizado en Cristo. También lo entendemos cuando Jesús dice en Lucas 3, he venido a traer fuego a la tierra, Lucas 12:49, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Este fuego es el Espíritu Santo, que se hace promesa en la boca de Cristo, y que llega a Pentecostés en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Es uno de los símbolos más expresivos del Espíritu Santo. Por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo nos recomienda: no extingáis el Espíritu, o sea, no apaguéis en vosotros el fuego del Espíritu Santo, que es el que nos va iluminando y nos va purificando. El numeral 697 nos explica el Espíritu Santo como nube y como luz. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de Egipto y va a hacer su travesía, Dios los protege a través de una nube y de una luz. En las noches, con la luz los iba conduciendo, y en el día con la nube los iba ocultando y los iba protegiendo. Tanto la nube como la luz les manifestaba a los israelitas esa presencia viva de Dios, que los protegía y que los iba conduciendo hacia el lugar donde Él les tenía señalado en su marcha por el desierto. Estas figuras son figuras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el quien desciende sobre la Virgen y la cubre con su sombra. Las nubes producen sombra. Él se hace nube para cubrir a la Santísima Virgen en la concepción del Mesías. En la montaña de la transfiguración, dice la palabra de Dios, vino una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías. Y Pedro y Santiago y Juan, que eran los tres a quienes Jesús llevó al monte de la transfiguración, al Tabor, oyen una voz que sale de la nube: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Clara presencia del Espíritu Santo. Esta misma nube, que es el Espíritu Santo, ocultó a Jesús cuando se da la ascensión al cielo. Y dice también la palabra que Él vendrá en medio de las nubes, en su gloria, el día de su advenimiento. Eso lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21-27, cuando nos habla de la nube. Lucas 21-27.
Dice así: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. En cuanto a la luz, Cristo es la luz del mundo. Donde está Cristo siempre hay luz. Él mismo dice: yo soy la luz del mundo. Pero esa luz se manifiesta en Cristo por el Espíritu Santo. El sello, pues sabemos, si es fuego, es luz, porque el fuego produce luz. Por eso, al mismo tiempo se hace nube y se hace luz. En cuanto al sello, todos sabemos que el sello siempre es un signo de propiedad. Y es por el Espíritu Santo a través del cual Dios manifiesta su propiedad, su derecho sobre aquello que le pertenece. Y es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Lo dice muy clarito el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 27. El mismo Cristo nos lo dice. Les dice Jesús: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes. Más adelante dice en el capítulo 27, procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios le acreditó con su sello, le acreditó. A través de ese sello del Espíritu Santo, Dios lo acredita como Hijo de Dios. En el bautismo, ¿qué hace el bautismo? El bautismo nos imprime ese sello como hijos de Dios. Por eso el bautismo es un sacramento que nos da un sello de carácter indeleble. Por más que tú quieras destruir la partida de bautismo, como lo han querido algunos, no dejas de ser bautizado, no dejas de tener marcado en tu alma el sello del Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo, la marca que Dios a través del Espíritu Santo hace en un alma, es de carácter indeleble. Y esto se manifiesta en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, que nos confirma como hijos de Dios y soldados de Cristo, y en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso el sacerdote que ha recibido su ordenación sacerdotal lleva en sí mismo impreso un sello de carácter indeleble, o sea, imborrable. La mano. La mano es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso, cuando se impone las manos sobre una persona, se está implorando para ella el Espíritu Santo. Jesús impone la mano y a través de ella cura a los enfermos, bendice a los niños. Luego los apóstoles lo imitan en su misión. También ellos imponen las manos. Más adelante la Iglesia, a través de este símbolo de la imposición de las manos, invoca al Espíritu Santo en algunos momentos, como en el orden sacerdotal y también en la confirmación.
porque la imposición de las manos habla de una efusión del Espíritu Santo. Lo hace también el sacerdote cuando implora al Espíritu Santo para el momento de la transubstanciación. El sacerdote impone sus manos sobre la materia de este sacramento, que es la hostia y el vino. En muchos de los sacramentos pues, se emplea este símbolo de la imposición de las manos. El dedo. Está la mano y también está el dedo. Por el dedo de Dios, dice Jesús, expulso yo los demonios. Lo dice en Lucas 11:20. Las tablas de la ley en el Éxodo, esa ley que Dios le da a los israelitas, a su pueblo, fue escrita por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios 3:3, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y el himno al Espíritu Santo, Veni Creator, en latín, Ven Espíritu Santo Creador, invoca al Espíritu Santo como el dedo de la diestra del Padre. Y por último, la paloma, que no requiere mucha explicación porque todos, conociendo las Sagradas Escrituras, como el Espíritu Santo se ha manifestado y Dios ha querido manifestarlo a través de una paloma. Al final del diluvio aparece la paloma. Sabemos que el diluvio es un simbolismo del bautismo. La paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico. Es un signo de que la tierra es habitable de nuevo, porque ya está purificada, fue purificada por el agua. Cuando Cristo sale del agua, en el momento del bautismo, todos sabemos que se abren los cielos y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, que baja y se posa sobre la cabeza de Jesús. Y es cuando se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma. Entonces la paloma siempre es símbolo del Espíritu Santo, por como el Padre lo manifiesta sobre todo en el bautismo de Jesús. El viento, ya hablamos de él en el taller anterior. El viento también es ese soplo del Espíritu Santo. Y de esto nos habla en el volumen 17, noviembre 23 de 1924, para entender un poco este significado del viento. Dice Jesús: yo, al crear al hombre, para conservarle la vida, formé en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma. El aire natural para el cuerpo y el aire de mi voluntad para el alma. Hablando del Espíritu Santo, veíamos cuando explicábamos el taller de la Virgen María, el Espíritu Santo y la Virgen María, cómo es el Espíritu Santo el que nos comunica ese don de la divina voluntad. Él es, porque Él es el Espíritu del Padre y del Hijo. Cuando
aparece el Espíritu Santo como viento, como aire, como soplo, es el Espíritu del Padre y del Hijo que en nosotros entra por el Espíritu Santo. Si el aire es el alimento del alma, como nos lo dice aquí Jesús, nuestra alma necesita el Espíritu del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu del Padre y del Hijo en nosotros es el Espíritu Santo que fue derramado por ellos en nuestros corazones. Continúa Jesús explicándolos: ¿crees tú que el aire natural, solo porque es aire, tiene virtud de dar la respiración al hombre, la fuerza, el alimento, la frescura, la vida, esa vida vegetativa a toda la naturaleza? Así que a pesar de que no se ve, tiene todo en un puño. Sí, es que el aire no lo vemos y no lo sentimos. Estamos respirando y no lo sentimos. Pero cuando nos falta sí lo sentimos. Y el aire es el que da la vida a nuestro cuerpo, lo alimenta, lo renueva. Por eso se siente la necesidad del aire. Y cuando no está el aire, porque es el aire el que oxigena la sangre y oxigena todo nuestro cuerpo. Cuando falta el aire, pues todos salimos a buscar auxilio, ¿no? Algo que nos remedie la falta de ese aire. Pero el dolor, dice Jesús, es que ese aire del alma no le ponemos atención. Al aire del cuerpo sí, y todo el mundo se lo procura, pero al aire del alma no. Y por eso muchos en este momento está el alma asfixiada y muerta, porque no han sabido respirar el aire del Espíritu Santo. En el aire está toda la sustancia de los bienes que produce, dice Jesús. Fueron puestos por Dios en el aire la fuerza alimentadora, respiratoria, vegetativa, y Él contiene como tantas semillas de todo el bien que encierra. Y continúa explicándonos para no demorarnos mucho. Dice que si los hombres sienten que les falta el aire natural y se lo procuran, si suben altas montañas, empiezan a sentir la falta de aire y por eso llevan cosas que le auxilien para ese momento. No sucede así cuando falta el aire de su voluntad. No sienten ni la necesidad de procurárselo, ni dolor. Sin embargo, están obligados a estar como embebidos en el aire de mi voluntad las criaturas, dice Jesús. Porque si no aman este aire del Espíritu Santo, que es un aire balsámico y santificante, el Espíritu Santo no puede poner en el alma los bienes que contiene. Así como si tú no recibes el aire del cuerpo, el aire no te puede dar el oxígeno que tu cuerpo necesita y los bienes que encierra, y empieza tu cuerpo a desfallecer. Igual le pasa al alma: si no recibe el aire del Espíritu Santo, empieza a desfallecer. Y por eso está obligada a estar en ella sacrificada, sin poder desarrollar la vida que mi voluntad contiene. La voluntad de Dios empieza a sacrificarse en esa alma porque no se le recibe. Y el alma empieza a sufrir. Y es lo que nos dice, ¿cuál es la recomendación que nos da Jesús? Por eso, hija mía, te recomiendo, si quieres que mi voluntad cumpla en ti sus designios, que respires siempre el aire de mi voluntad, a fin de que a medida que lo respires, florezca en ti la vida divina y te conduzca a la verdadera finalidad para la cual fuiste creada.
creo que es lo que nos está pasando en este momento. El aire de la voluntad para nuestra alma no se está respirando. Y la manifestación que ahora tenemos de esta pandemia, cuyo principal síntoma es la falta del aire, para mí es un signo muy claro de lo que Dios nos está diciendo. Te falta el aire del cuerpo porque no has sabido respirar el aire del alma. Por tanto pecado, tanto alejamiento de Dios, tanta falta de fe que hay ahora en el mundo. El espíritu de la promesa. El catecismo nos habla del espíritu de la promesa. Como desde el Antiguo Testamento ya Dios tenía para nosotros este don del Espíritu Santo. Pero en su gran pedagogía nos los fue primero preparándonos a través de sus promesas, aun cuando ya el Espíritu Santo estaba actuando en la humanidad, porque ha estado presente y actuando con el Padre y con el Hijo desde la creación del mundo. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, la visión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. Y el Espíritu Santo, desde ese tiempo, estaba trabajando con el Padre y con el Hijo. Es el Espíritu Santo el que al comienzo de la creación del mundo se extiende sobre las aguas. Es el Espíritu Santo el que habla a través de los profetas. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa en los exégetas cuando escriben los libros santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por eso la Sagrada Escritura es obra del Espíritu Santo. Él es el autor. Colosenses 1:16 nos habla del Espíritu Santo como agente de la creación. Por el Espíritu Santo, el Padre crea con, en y por el Hijo en el Espíritu Santo. Por Él, en Él y con Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo, son inseparables. Aun cuando se atribuye de manera distinta la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, en cada una de esas obras están los tres actuando. Es el Espíritu Santo el que se le da el poder sobre la vida. Él es el que guarda la creación en el Padre y por el Hijo. Ya hemos dicho varias veces que el Espíritu Santo es el ejecutivo de la Santísima Trinidad. Él es el que realiza la obra del Padre y del Hijo, porque es el Espíritu del Padre y del Hijo. En la creación del hombre, al que Dios forma con sus propias manos, es decir, con el Hijo y el Espíritu Santo, Dios forma en el hombre su imagen, lo que Él es. Dios quiso que eso que Él estaba moldeando fuera visible, pero que llevara la forma divina, dice San Ireneo. Es hermoso, dice, en cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos.
¿Cuáles son las manos de Dios? El Hijo y el Espíritu Santo. Y Él, el Padre, dibujó, trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que lo hace visible, pero Dios nos comunica su espíritu. Y en el alma nos da las tres potencias a través de las cuales nos hace semejantes a Él: inteligencia, memoria y voluntad. Pese al pecado original, el hombre no pierde su imagen, la imagen divina. Es privado de la semejanza, pero no pierde la imagen del Hijo, porque cuando Dios crea al hombre, crea en el hombre la imagen de su Hijo, porque el Hijo es la imagen del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por eso la dignidad de todo hombre está fundamentada en que es imagen de Dios. Fue privado de la semejanza y por tanto de la gloria de Dios. Sin embargo, pese a eso, Dios promete que esa imagen esa semejanza perdida se va a recuperar y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Y esa es la promesa que Jesús nos hace. En Lucas 24:49, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán el poder al venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Igual la primera carta de los Tesalonicenses 5:23 nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham, Dios nos promete ese Espíritu Santo, cuando le promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe de Abraham, como fruto del poder del Espíritu Santo en Abraham, porque es el Espíritu Santo en Abraham el que lo fortalece en la fe. Y en esa descendencia de Abraham, Dios bendice a todas las naciones de la tierra. Ahora, esa descendencia de Abraham, que es Isaac, es figura de Cristo. Y ahí empieza Dios a prefigurar, porque es en Cristo donde el Padre bendice a todas las naciones de la tierra. Es en Cristo donde por el bautismo Dios nos injerta y allí congrega a todos sus hijos dispersos en el mundo. Es en Cristo. Y ese es el cumplimiento de la promesa a la cual Dios se compromete con juramento. Como lo dice Lucas 1:73, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado. Y al obligarse al don de su Hijo, se obliga al don del Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que es prenda
para la redención del pueblo, de ese pueblo que ya es posesión de Dios, que empieza a ser posesión de Dios desde el Antiguo Testamento, cuando Dios va manifestando sobre ese pueblo su predilección. Todas estas citas que están escritas aquí, pues nos van confirmando esta verdad que el catecismo nos enseña y que ya ustedes con más tiempo podrán ir confrontando en sus Biblias para no prolongar por tanto tiempo este taller que se hace después muy pesado. En el numeral 707 ya el catecismo nos empieza a hablar de esas manifestaciones de Dios que van confirmando y van iluminando esa promesa del Espíritu Santo que se va haciendo desde los patriarcas, desde Abraham, Moisés, Jacob, Josué, hasta los profetas, a quien Dios le va dando visiones que van manifestando más claramente a esa tercera persona de la Santísima Trinidad. La tradición cristiana siempre ha reconocido en estas teofanías, sabemos que la palabra teofanía significa manifestación, el verbo de Dios, a Jesús. Ese Jesús que se dejaba ver, que se dejaba oír, que estaba siendo revelado, pero que al mismo tiempo se va ocultando por la nube del Espíritu Santo, todavía no se va viendo con claridad. Algunas citas, por ejemplo en Samuel, tenía la unción del Espíritu Santo. Saúl fue ungido por Samuel y es invadido por el Espíritu Santo cuando es ungido. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y él profetizó. Ahí están las citas donde se nos va enseñando eso. Primera Samuel 16:13, Samuel unge a David y este es lleno del Espíritu Santo. En Primera Samuel 19:20, Saúl asiste a una comunidad que invoca al Espíritu Santo. En la Segunda Samuel se nos confirma que el profeta Natán posee el don de consejo. En Jueces 3:10, el Espíritu Santo vino sobre Otoniel. En Jueces 6:34, el Espíritu revistió de fuerza a Gedeón. En Jueces 11:29, el Espíritu Santo vino sobre Jefté. En Jueces 13:25 y 14:6, el Espíritu Santo se manifestó en Sansón. Y en Jueces 16:20, Sansón se debilitó porque el Espíritu ya no estaba con él, porque él desobedeció y permitió que se le cortara el cabello cuando entra en relación con Dalila, que se aprovecha y le corta el cabello sabiendo que en el cabello estaba su fuerza. En el numeral 708 también se nos manifiesta esa teofanía, ¿no? Estamos hablando de las teofanías o manifestaciones del Espíritu Santo. Esto aparece en el Éxodo, donde aparece el pacto de la ley que hace Dios. ¿A través de qué? De unas llamas que consumen esa víctima, ¿no? En Éxodo 19:20 y Deuteronomio 1:11, donde nos habla de esa ley que se constituye en el Antiguo Testamento como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo.
Vamos a leer un momentico Éxodo 19:20 para que nos vaya quedando con claridad esto. Nos dice así: descendió Yahvé sobre la montaña de Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y llamó a Moisés a la cumbre, y Moisés subió a ella. Yahvé dijo a Moisés: baja y prohíbe terminantemente al pueblo que traspase el término marcado para acercarse. Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir a la montaña del Sinaí, pues los ha prohibido terminantemente, diciendo que señalara un límite en torno a la montaña. Yahvé le respondió: ve, baja y sube luego con Aarón. Y ahí es donde Dios da a Moisés el pacto de la ley, da los 10 mandamientos y que los imprime en la tabla con su dedo, ¿no? Dice: todo el pueblo oía los truenos y el sonido de la trompeta y veía las llamas y la montaña humeante. Y esas llamas precisamente hablaban de esa presencia del Espíritu Santo, a través del cual Dios hace ese pacto de ley con su pueblo. El Espíritu Santo es el pedagogo, Él va conduciendo al pueblo de una manera oculta, de una manera silenciosa, pero Él es el que va conduciendo ese pueblo hacia el conocimiento de Cristo. Podemos decir que la ley es esa manifestación que el Padre hace de su Espíritu en el pueblo. Y es el Espíritu Santo el que va conduciendo al pueblo al cumplimiento de esa ley. Por eso le dice Dios: si de veras escucháis mi voz y guardéis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Por eso el reino, objeto de la promesa, ese reino que Dios promete ahí, reino de sacerdotes, que se la hizo también a David, será obra del Espíritu Santo y pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Por eso es que cuando David cae en la tentación de hacer un censo para ver qué tan poderoso está él frente a todas las naciones, Dios lo castiga, porque Dios no quiere que su reino esté establecido sobre cosas humanas, sino su reino es obra del Espíritu Santo y su reino pertenecerá a los pobres según el Espíritu, o sea, a los que no han puesto su confianza en sus fuerzas, en su sabiduría, en su capacidad de gobierno, sino en el poder de Dios. Y cada vez que el pueblo, desconfiando de Dios, se apoya en las cosas humanas, es cuando Dios castiga al pueblo y lo conduce al exilio. Y es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo. Cuando va a las guerras pensando en su poder, en su número, vemos como Dios muchas veces hace que el pueblo quede, el ejército quede debilitado, poco, para mostrar que es Él con su poder el que va a vencer, no los soldados con su fuerza, ni con sus armas. Y eso es una lección para nosotros hoy. Siempre nuestra fuerza está en Dios, no en nosotros, ni en nuestro dinero, ni en nuestro poder, ni en nuestras palabras, sino en Dios. Eso es lo que hace que una persona sea pobre según el Espíritu. Somos nada, Dios es todo. Ahí está radicada esa pobreza.
Como ya decíamos, el olvido de esa ley, que es la manifestación del Espíritu, que como pedagogo nos va conduciendo por la infidelidad del pueblo, que no quiere someterse a la ley, entonces esa promesa de Dios como que no se debilita, pero Dios la va ocultando o como deteniendo. Y es cuando se dan los castigos para el pueblo. Luego el pueblo reconoce su pecado y Dios lo va purificando de esa manera, ¿no? Dice el catecismo, el exilio, que es un castigo a través del cual como que la promesa de Dios hubiera fracasado, no es un fracaso, sino es la fidelidad misteriosa del Dios Salvador, en donde empieza una restauración prometida según el Espíritu. Es a través del castigo que Dios va purificando a su pueblo. El exilio lleva la sombra de la cruz en el designio de Dios. Por eso el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia, de los que son fieles, porque reconocen merecedores del castigo y renuevan su fidelidad a las leyes de Dios y su confianza en la promesa. Esos son los pobres que vuelven del exilio. Y dice, es una figura de la iglesia, porque esa ha de ser la verdadera actitud de la iglesia, de la verdadera iglesia. Toda esta promesa del Espíritu Santo que se va esclareciendo cada vez más a medida que se acerca el tiempo de la llegada del Mesías, va fortaleciendo al pueblo. En Isaías ya se empieza a perfilar esa promesa. He aquí que yo lo renuevo. Isaías 43, 19. Y habla ahí de la espera del Mesías y el anuncio de un espíritu nuevo. Y esa promesa del Mesías y del espíritu nuevo se unen en la dijéramos, lo que es perfilar ese pequeño resto del pueblo de los pobres, que aguardan la esperanza de la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. El pueblo mantiene esa esperanza de las promesas que Dios le hace a través de los profetas. Y Jesús cumple las profecías, sobre todo la relacionada al Mesías y de su espíritu, cuando ellos vienen del exilio de Babilonia. Una de las promesas más claras es cuando dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, el profeta Isaías lo anota, y un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de ciencia y temor del Señor. En estas palabras del profeta Isaías se conjugan la espera del Mesías, que es el vástago del tronco de Jesé, es el retoño que brotará de sus raíces, y es la promesa del Espíritu Santo, que se posará fundamentalmente en ese elegido de Dios, que es Cristo. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Son las palabras que luego Jesús repite, como ya leíamos en el Evangelio de San Lucas, cuando le entregan el pergamino para que él lea las Escrituras.
Esta profecía del Mesías ya se va haciendo cada vez más clara y muy clara en el profeta Isaías, que luego la retoman algunos evangelistas. Cuando él anuncia la pasión de Jesús, habla del siervo doliente e indican cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, como lo dice Filipenses 2:7. Tomando sobre sí nuestra muerte, es de la única manera que puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Interesante. Es tomando sobre sí nuestra muerte, es que puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Ahí está perfectamente descrita el cumplimiento de toda la redención. Y Cristo inaugura ese anuncio de la buena nueva haciendo suyo ese pasaje de Isaías, como ya lo veíamos cuando en la sinagoga le entregan el pergamino para que él empiece a leerlo, y él empieza así, como ya lo habíamos leído, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Anuncia que en él se da el cumplimiento de esa profecía. Los que tenían una mente abierta, pues tenían que de una vez identificar que él era el Hijo de Dios. Los que no tenían la mente abierta, esas palabras le pasaron por encima y no comprendieron que él se estaba identificando como ese Mesías prometido. Los profetas anunciaron. Ezequiel ya en 36, 25, 28 nos decía: yo los rociaré con agua pura, quedarán purificados, les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, les daré un corazón de carne, haré que se conduzcan según mis preceptos. Está claro el anuncio del Espíritu Santo. Todo eso se cumple en Pentecostés. El Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Es la formación de la iglesia. Transformará la primera creación. Aquí viene el anuncio del don de Dios, el don de la divina voluntad. Miremoslo. Transformará la primera creación. La primera creación, Adán y Eva. Y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El don de la divina voluntad. En el numeral 716, y con este terminamos, habla de ese pueblo de los pobres, los profetas. Ya está preanunciando las características del pueblo de Dios conducido por el Espíritu Santo. Un pueblo humilde, un pueblo manso, totalmente entregado a los designios de Dios, que esperan en su justicia, que ponen su confianza en el Mesías. Ahí está describiendo la obra del Espíritu Santo en el alma de los fieles, que empiezan a manifestarse desde antes de la venida de Cristo, que son los que esperan fielmente su promesa, los pobres de Yahvé, y que luego serán los cristianos fieles dentro de la iglesia que se dejan conducir por el Espíritu Santo, que poseen los dones, los carismas, los frutos del Espíritu Santo. Pueblo que es preparado desde el Antiguo Testamento, pero que luego se va haciendo realidad en la construcción de la verdadera Iglesia de Cristo. Bien, con esta profundización bastante rápida, por supuesto, de lo que es el Espíritu Santo, pero que nos va dando una claridad de la acción de esta tercera persona de la Santísima Trinidad,
Terminamos todos con la gran voluntad de prepararnos debidamente para este Pentecostés que ya se avecina y que no sea una celebración más, sino realmente un verdadero crecimiento en nuestra apertura a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, abraza las almas de tus fieles en el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y toda la tierra será renovada. Con la Santísima Virgen, imploremos para cada uno de nosotros y para el mundo en general la plenitud de este Espíritu Santo, que se verifique ese nuevo Pentecostés en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.